Muy buenas tardes y bienvenidos a todos de vuelta. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción da apertura al segundo día del ciclo de videoconferencias, Cáncer, más allá del tratamiento. En esta ocasión damos inicio a la videoconferencia del día 2 denominada Cáncer de mama, etapas clínico-patológicas, dictado por los siguientes ponentes. El doctor Hugo Bollino, egresado de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, 1989, Paraguay, especialización en patología en el Hospital de Clínicas Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 1991 a 1994, residente de anatomía patológica, patología clínica en University of Texas Medical Branch, UTMB, Galveston, Texas, 1995 a 2000, fellowship de hematopatología, New York University, NYU, New York 2000-2001, encargado de cátedra de anatomía patológica en Uninorte del 2002 a la fecha, docente de anatomía patológica en la carrera de medicina de la Universidad Católica de Villarrica 2002 a la fecha, práctica en el departamento de anatomía patológica del Hospital de Clínicas 2004 a 2006 y 2010 a 2012, profesional de la práctica privada desde el 2002 a la fecha. También presentamos al doctor Miguel Corres, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, México, 2005. Especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Centro Médico ABC, México, 2009. Especialista en ginecología oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Hospital Juárez de México, 2012. Maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Centro Médico Nacional Siglo XXI, práctica médica privada en el área de ginecología y oncología de marzo 2012 hasta la fecha, teniente de navío SNN, gineco-oncólogo, Centro Médico Naval, Secretaría de Marina, CEMAR, 1 de diciembre de 2003 a la fecha, titular de la Subjefatura de Investigación, Centro Médico Naval, Secretaría de Marina CEMAR, 1 de octubre de 2019 a la fecha. El doctor Miguel Corres posee una amplia experiencia en el campo docente. Sin más preámbulos, iniciamos con la ponencia del doctor Hugo Bollino. Adelante, doctor, el tiempo es suyo y puede comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que puedan ver ahora la presentación y me pueden confirmar. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Como le decía, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de conversar un poco sobre la patología de mama. Es un campo complejo y sin olvidar el tema amplio y las generalizaciones. Para el público estudiantil, queremos avanzar un poquito más de lo que solemos desarrollar en una clase normal. El carcinoma de mama es el más frecuente en mujeres en nuestro país y en el mundo. Es llamativa que las cifras en los Estados Unidos en el censo del 2012 muestran que más de 220.000 mujeres han tenido carcinoma de mama invasor y 63.000 mujeres en ese mismo año un carcinoma in situ. Esto es peculiar y diferente a lo que solemos observar en el carcinoma del cuello del útero, en donde las lesiones in situ son más frecuentes que las invasoras. Este es un grupo heterogéneo de enfermedades. Realmente no se puede hablar de una sola enfermedad. Y vamos a ver en el transcurso de esta breve charla a qué nos referimos con eso. Hay diferentes morfologías, características moleculares diferentes que confieren morfologías diferentes, que también confieren expresiones diferentes con respecto a los receptores hormonales y a otros factores de crecimiento. El comportamiento varía en estos grupos y también varía la respuesta al tratamiento. El objetivo de la patología es dar un buen diagnóstico, primero, y en base a ese diagnóstico establecer un pronóstico tentativo para el paciente y un tratamiento el más ajustado posible. Hoy por hoy se estila que el tratamiento sea individualizado, personalizado y, como les dije, lo más ajustado posible a la patología que tiene el paciente. El manejo actual, por lo tanto, está basado en múltiples factores, tanto la histología, la inmunohistoquímica y la biología molecular.
Brevemente, tenemos que mencionar que el carcinoma se presenta como una masa o como un nódulo. Se puede presentar como una secreción anormal por el pezón y rara vez que tenga una molestia local o dolor. Otra forma es el tumor es detectado por mamografía, pero esto implica que él o la paciente se tiene que acercar para hacerse el estudio a través del screening. En 50% de los casos, los tumores se alojan en el cuadrante externo, que de hecho es el lugar que aglutina la mayor cantidad de parénquima mamaria. Y entre los tumores, el resto de los tumores se reparte en los otros cuadrantes o en la zona central de la mama. Y en algunos casos, el tumor puede ser multifocal y difuso. Para los tumores que se desarrollan en los cuadrantes externos, hay mayor posibilidad de positividad para los ganglios o en los ganglios linfáticos axilares. El examen físico, uno puede palpar la lesión, pero la palpación tiene muy poca sensibilidad. No es el método más adecuado. También cuando uno está en presencia de un paciente con carcinoma, uno explora la axila y los ganglios pueden ser clínicamente detectables por la palpación. Y no obstante, si los ganglios están agrandados, hay un porcentaje menor al 20% que podría corresponder a ganglios inflamados y sin evidencias de neoplasia. Y lo contrario es correcto. Pacientes que tienen ganglios no palpables, hasta un 40% de los casos, con el estudio histológico se puede detectar presencia de metástasis en estos ganglios. Las imágenes son muy importantes en la detección del carcinoma. La mamografía es el gol estándar, pero también se puede utilizar la ecografía y la resonancia magnética. Por mamografía detectan el tumor en sí, que muchas veces tiene características muy específicas, con bordes estrellados, un aspecto infiltrante, o a veces se observa una distorsión de la arquitectura o eventualmente la presencia de calcificaciones en el sitio donde está el tumor. Esto se ve hasta en 50% de los tumores o en los casos de carcinoma in situ. La ecografía es el método ideal para determinar si la masa que se está viendo en la mamografía es sólida o es quística. Un paciente o una paciente eventualmente se hace una biopsia y les muestro cómo es el material en nuestras láminas. La lámina que está a la izquierda de todas nos muestra los cilindros de tejido que vemos con mayor frecuencia en el laboratorio. Las otras láminas muestran mayor cantidad de tejido si aumenta el calibre del instrumento que se utiliza y son muy, muy poco frecuentes en nuestro medio. Lo más frecuente es que utilicemos o que recibamos material con el calibre de 14G, como están viendo ahí. Bueno, ¿cuál es el rol de la morfología para determinar esta patología? Bueno, primero que nada, distinguir lo real de lo falso, porque muchas veces estamos en presencia de una lesión palpable o una lesión detectable por alguno de esos medios de imagen. Se hace una biopsia y tenemos que estar seguros de si estamos frente a una lesión real o no. Esta imagen que les muestro aquí, en los cortes de hematoxilina y eosina a la izquierda, en el panel de la izquierda, se ve una proliferación bastante irregular de glándulas, algunas con las luces dilatadas, otras con las luces colapsadas, y esto es sospechoso. Esto es sospechoso, tanto en la histología y puede ser perfectamente sospechoso en una mamografía también. Sin embargo, hoy por hoy contamos con técnicas auxiliares de diagnóstico y lo que están viendo en el panel de la derecha es la inmunohistoquímica y es un método que utiliza anticuerpos
anticuerpos que están desarrollados contra un número bastante elevado de proteínas. Y en este caso, estos anticuerpos están detectando la presencia de células mioepiteliales. Ustedes recordarán que el carcinoma de mama, la proliferación de ductos neoplásicos, se caracteriza porque es solamente una población celular la que prolifera, que es la población de células epiteliales, y que las glándulas benignas en el parénquima mamario, además de las células epiteliales, tienen las células mioepiteliales. Y eso es lo que estamos detectando con esta técnica. Por lo tanto, nos indica que esta es una lesión, si bien irregular, es absolutamente benigna. Y le presento otra imagen de una lesión que se caracteriza por unas glándulas que forman unos túbulos simples. Algunas tienen una secreción en el interior, y si utilizamos la misma técnica que en el caso anterior, vamos a ver que estas glándulas son negativas. Lo importante es saber o conocer la patología, porque esta es otra lesión benigna. Es una de las lesiones que más simula al cáncer, es una adenosis especial. Esta probablemente es la única lámina de histología que voy a mostrar, sencillamente para recordar que el carcinoma más frecuente que vemos en la mama es el carcinoma ductal. No sé si ven el mouse en la pantalla. El carcinoma ductal en el panel de arriba a la izquierda, y básicamente está formado por glándulas. En esta imagen en particular, las glándulas son poco diferenciadas, por lo tanto no estamos viendo las luces, pero es un crecimiento de células cohesivas, muy diferente de la imagen de arriba a la derecha, que corresponde al carcinoma lobulillar. El carcinoma lobulillar se caracteriza porque las células carecen de moléculas de adhesión en la superficie externa, y por lo tanto crecen en forma poco cohesiva, pueden infiltrar el tejido. El clásico patrón es el de fila india, etc. Estos dos patrones, los de arriba, sobre todo el ductal, constituyen la inmensa mayoría de los carcinomas de mama que vemos desde el punto de vista histológico. Abajo muestro algunos subtipos. Hay varios subtipos, mucho más que estos que están acá, pero solamente para mencionar, porque tienen algunas características muy llamativas. El carcinoma mucinoso se llama así porque las células epiteliales tienen una secreción mucosa mucinosa en forma anormal, y excretan esto al tejido peritumoral. Entonces vemos estos nidos de células tumorales nadando en estos lagos de moco. Este es un carcinoma que se suele ver en mujeres de posmenopáusicas mayores, y se suele asociar a un buen pronóstico, o un mejor pronóstico, por lo menos comparado con el carcinoma ductal usual. La imagen que tienen en el panel del medio a la derecha corresponde al carcinoma metaplásico. Es un tumor relativamente raro, y se llama así porque las células, además de tener una diferenciación epitelial, que es su diferenciación natural, se diferencian hacia líneas celulares estromales. Pueden hacer tumores fusocelulares, pueden hacer tumores condroides, la matriz a veces es osteoide, etc. Este es un tumor que se caracteriza por no expresar los receptores hormonales. Vamos a hablar dentro de un rato de eso. Se caracteriza por una conducta más agresiva y poca respuesta al tratamiento. Abajo a la izquierda vemos otra morfología peculiar. Vemos una serie de nidos celulares que están flotando aparentemente en un espacio claro. A diferencia del mucinoso, el espacio claro no contiene moco. Este es el carcinoma micropapilar. Y por mucho tiempo esta morfología, que es tan peculiar, se asoció a un peor pronóstico en aquellos pacientes que tienen este tipo de tumor. Esta morfología puede ser pura o puede ser mixta, es decir, podemos tener un tumor usual, vamos a decir, con focos de este tipo de diferenciación.
Hoy por hoy se sabe que está asociado a peores índices de recurrencia del tumor, pero que comparado estadio por estadio tienen una sobrevida similar comparado con el carcinoma ductal usual. Y el de abajo a la derecha es un carcinoma que tiene un importante infiltrado inflamatorio rico en linfocitos y a este tipo de tumores se les conoce como carcinoma con características medulares. A pesar de que tiene un aspecto agresivo, porque las células son grandes, los núcleos son irregulares, no forma ductos, etc., el pronóstico de este tipo de tumores es mejor y probablemente esté relacionado con la respuesta inmunológica que tienen. Bueno, lo otro que tenemos en cuenta cuando revisamos los tumores de mama es el grado histológico, y esto es muy importante. Utilizamos el sistema que se llama de Nottingham, que proviene de otro sistema que fue modificado, se llama Bloom-Richardson, y aquí hay mucha subjetividad. Lo que a un patólogo le parece bien diferenciado como grado 1, como se muestra en el panel de la izquierda, a otro le puede parecer un grado 2, como se muestra en el panel del medio. Es por eso que se utilizan estos criterios que están ahí enumerados. Vemos la formación de túbulos, cómo son los núcleos, y miramos a mayor aumento las mitosis para para poder llegar a hacer un score que nos permita de una forma un poquito más objetiva determinar el grado histológico. Como verán, si el tumor forma muchas glándulas o túbulos, mayor al 75%, se le confiere un punto. Si los núcleos son pequeños, redondos, son iguales entre sí, un punto. Y si las mitosis son muy bajas y se tiene en cuenta el número de mitosis con el diámetro que tiene el campo del microscopio, y aquí varía por cada microscopio, hay una tabla y uno se fija en el campo que tiene su microscopio y entonces puede establecer el número que tiene que valorar. Y si llegamos a un score que va entre los 3 y los 5 puntos, decimos que el carcinoma es de grado 1. Sin embargo, si se fijan en la imagen de la derecha arriba, es un tumor que tiene núcleos grandes, que no forma glándulas. Se puede ver un par de mitosis con este aumento. Y entonces, si el score que totalizamos después de tener en cuenta la formación de túbulos, núcleos, mitosis, etcétera, es de 8 o 9, decimos que el carcinoma es de grado 3 o pobremente diferenciado. La importancia del grado histológico ya se ha demostrado en los años 90 y un poquito antes, pero se ha validado varias veces esto. Y se observa en el gráfico de arriba, en el gráfico de arriba, se observa en una población de más de 1.800 pacientes que comprendía entre los años 77 y el 89. A este grupo de pacientes no se le ofreció un tratamiento sistémico y se pudo ver la evolución de los pacientes clasificados como grado 1, grado 2 y grado 3. En la gráfica, en la línea superior que corresponde al grado 1, pueden ver cómo la sobrevida en meses, y aquí tienen abajo 120 meses, 240 meses, o sea, es un seguimiento de 10, 20 años, pueden ver cómo hay una estratificación de acuerdo al grado histológico. Y aquí se incluyeron pacientes que eran tanto positivas como negativas, o pacientes varones también en mucho menor cantidad, por cierto, positivo o negativo para los receptores hormonales, así como positivos o negativos para los ganglios. Este es un vistazo general de todo el grupo. Siguiendo vamos a decir, en la misma institución y adquiriendo nuevos pacientes entre los años 90 y 2002, se
Se llegaron a evaluar más de 3.500 pacientes, pero esta vez sí se le ofreció un tratamiento sistémico a este grupo. Aún así, se puede perfectamente ver cómo hay una buena separación entre los tumores que histológicamente son considerados grado 1, grado 2 o grado 3. Por lo tanto, el grado histológico es un determinante importante en el pronóstico del carcinoma de mama y es complementario al estatus de los ganglios linfáticos. Y es un método simple, es un método barato, preciso y es un método validado para ayudar a determinar el pronóstico en pacientes. No obstante, cada vez hay un poco más de herramientas que nos permiten seguir categorizando mejor a estos pacientes. Y hoy por hoy, todo cáncer de mama o en todo cáncer de mama se evalúa la presencia de estos marcadores. Lo que están viendo, lo que están viendo aquí es, por un lado, en la columna de la izquierda, estamos viendo la hematoxilina y eosina de un carcinoma ductal de la mama, que impresiona como moderadamente diferenciado, bien a moderadamente diferenciado. Los dos marcadores siguientes corresponden a receptores de estrógeno, el ER, y de progesterona, el PR. Estos receptores se detectan con anticuerpos para los receptores, ¿verdad? Y estos anticuerpos deben marcar el núcleo de las células. Estos receptores están en el núcleo de las células. Si marcan en el citoplasma o en el estroma o en células que no corresponden, entonces la técnica está mal. Y el otro marcador que se evalúa es el ER2, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, y que este es un marcador que debe marcar el citoplasma de las células. Como verán en la primera columna, el tumor es positivo para los receptores hormonales, eso quiere decir que es sensible al estímulo hormonal, por lo tanto va a ser sensible al tratamiento también, a la hormonoterapia. Y es negativo para la expresión del receptor del ER2. Lo otro que se evalúa, y esto en algunos lugares se hace, en otros lugares no se hace, nosotros sí lo hacemos, está incorporado en nuestro panel, es un marcador de proliferación celular que es el Ki67. Y sencillamente indica, es un subrogado del índice mitótico, pero marca células no solamente que están en mitosis, sino también células que están en ciclo. Es decir, si vemos núcleos que todavía no están en mitosis, este marcador puede ser positivo en ese núcleo si la célula no está en reposo. Y si se cumple lo que estamos viendo en la primera columna, denominamos a este tumor como un tumor del grupo luminal A. La columna segunda muestra un carcinoma ductal, una vez más, que es positivo para los receptores de estrógeno y que puede ser positivo o puede ser negativo para los receptores de progesterona y que puede ser positivo o negativo para el marcador llamado ER2 y que puede tener un índice de proliferación alto. Aquí se desglosan dos grupos, basados sobre todo en la expresión del ER2. Si tenemos tumores que son positivos al ER2, pero también expresan marcadores o receptores hormonales, entonces se categoriza a ese tumor como un luminal B ER2 positivo. Si tenemos tumores que son negativos para la progesterona o son muy débilmente positivos y que tienen un Ki67 alto, van a ser considerados como el grupo luminal B, ER2 negativo. El tercer grupo es uno que muestra un tumor histológicamente menos diferenciado, que no expresa los receptores hormonales, por lo tanto no es susceptible de hormonoterapia, pero que expresa en forma muy intensa este marcador, el ER2.
Usualmente el Ki-67 es alto, ya no importa en este caso porque la expresión del ER2 es muy intensa y los receptores son negativos, y ese es el grupo ER2 positivo. El tercer grupo es un tumor que es muy poco diferenciado usualmente y que es negativo para estos receptores que usamos, y que usualmente el Ki-67 es muy alto. Este es el así llamado triple negativo. Para valorar la expresión de estos receptores, hay guías que seguimos, básicamente en el panel de la izquierda están viendo un tumor que tiene una alta expresión de receptores, por eso se ven los núcleos muy teñidos. En cambio, en el panel del medio, algunos núcleos están marcados, la mayoría son negativos, y las guías indican que si 1% o más de las células son positivas, debemos considerar a este tumor como positivo para receptores. Y esto tiene implicancias en el tratamiento posterior. Y eventualmente tenemos tumores que no marcan absolutamente nada, o si es que hay menos de 1% de células positivas, entonces se considera como negativo para los receptores. Utilizamos las guías publicadas por la WHO o la Organización Mundial de la Salud, em, y este es el manual de tumores mamarios, es el más nuevo, y usualmente cada 5 años se elabora uno de estos. El último surgió de un consenso de expertos que se reunió en Houston en diciembre del 2018, y es la última edición que estamos utilizando. También hay guías para interpretar la presencia del ER2. Y como verán, arriba tenemos 4 imágenes. El de la izquierda no tiene absolutamente ninguna marcación, se considera un score de 0. En la segunda se ve que hay un cierto trazo alrededor de algunas células, es muy débil, se considera un score de 1. Estos dos son negativos. El tercer cuadro muestra una positividad alrededor de las células en la membrana. Esa positividad es débil si comparamos con el que es intensamente positivo. El 2 y el 3 se consideran positivos, pero de estos dos, solamente el 3 se considera positivo real, y el que marca en esta forma más débil debe ser sometido a otro tipo de estudios, que suele ser la hibridización in situ. Lo que hacemos con la inmunohistoquímica es determinar si están los receptores en la superficie de las células. Y con la hibridización in situ determinamos si los genes encargados de expresar esos receptores están presentes o no en las células. Y con la hibridización in situ, entonces podemos tener también resultados controversiales, pero la mayor parte del tiempo nos sirve para decir que esto no está amplificado, por lo tanto, a pesar de que hay una marcación débil, esto es negativo, o que sí está amplificado, y significa que a pesar de la marcación débil, está presente el ER2. Esta imagen de aquí muestra cómo, utilizando esta tecnología, podemos desgranar al grupo de tumores de mama en, en estos tipos, ¿verdad? El luminal A, el B, etcétera, lo que estuve explicando, y pueden ver la sobrevida, cómo separa en forma clara estos subtipos de carcinoma de mama, que si solamente tenemos en cuenta la histología no vamos a poder hacer esta división. Hay una correlación, pero está lejos de hacer esta división. Se puede ver que aquellos que tienen expresión de receptores tienen mejor sobrevida. Cuando se pierde uno de los receptores, como en este grupo luminal B, la sobrevida cae. Cuando no hay receptores presentes, la sobrevida es peor. Si está presente el ER2, la sobrevida es un poquito mejor que si no está presente ninguno de estos marcadores.
Un cuadro que nos resume un poquito estos subtipos moleculares. Yo quiero volver a enfatizar que hay formas de estudiar la biología molecular de estos tumores. Esas formas no están en nuestro medio, no están a nuestro alcance. Y que los subtipos moleculares no son exactamente los mismos tipos que acabamos de describir. Los que acabamos de describir son los que podemos detectar con la inmunohistoquímica y eventualmente con la hibridización in situ. Pero si estudiamos el material genético en sí, hay otros grupos de carcinoma de mama. Y estos marcadores son subrogados, es decir, son marcadores que más o menos se aproximan a esos grupos. Vemos que los tumores luminal, de tipo luminal A constituyen el grupo más frecuente entre los carcinomas de mama. Se caracterizan por la expresión de los receptores. Por lo general, su histología es de bajo grado. Tienen un bajo riesgo de recurrir, pero pueden recurrir varios años después del diagnóstico original. Y con respecto a la terapia, son los tumores que más se van a beneficiar del tratamiento de la hormonoterapia. Por otro lado, si tenemos el grupo de los basales o triple negativos, como verán acá, no marcan con el ER2 ni no marcan con los receptores. Suelen ser de alto grado histológico, tienen un alto riesgo de recurrencia en el corto tiempo y son tumores que tienen que ser tratados en forma agresiva. El ER2 se caracteriza por la expresión del ER2, puede o no ser positivo su receptor hormonal. El grado histológico suele ser alto, pero no necesariamente el más alto. Y con respecto a la terapia, se utiliza medicación específica para inhibir o bloquear ese receptor que está sobreexpresado en este tumor. Y el luminal B, que suena parecido al luminal A, sin embargo, es un tumor más agresivo. Se ha demostrado varias veces que es un tumor más agresivo, a pesar de compartir muchas características con el luminal A. Por otro lado, este es un grupo que es un grupo heterogéneo, porque aquí incluyen algunos que son positivos para el ER2, incluyen algunos que son negativos para la progesterona o que tienen un índice de proliferación muy alto. Si se tienen en cuenta esos factores en forma individual, se puede volver a subestratificar ese grupo. Bueno, para ir cerrando, los factores pronósticos estándar que se tienen en cuenta, la edad del paciente, siempre nos llama la atención una paciente joven con carcinoma de mama. De hecho, que son muy raros los carcinomas por debajo de los 35 años, pero se quedan impregnados en nuestra retina y entonces los recordamos con más facilidad. 5% de todos los tumores se ven en pacientes jóvenes y tienden a ser muy agresivos. Por el otro lado, los tumores en pacientes a mayor edad de la paciente, hay una tendencia a que disminuya un poco más la sobrevida. El estadio que yo no mencioné ya por una cuestión de tiempo, tiene que ver con ver cuán avanzado está un tumor, teniendo en cuenta el tamaño del tumor, si hay o no hay metástasis en los ganglios, o si hay o no hay metástasis a distancia. Y sabemos que los tumores que son pequeños y que no tienen metástasis ni ganglionar ni a distancia tienen una sobrevida que está por encima del 90%. Si los tumores ya tienen compromiso de los ganglios axilares, la sobrevida sigue siendo relativamente buena, no es un diagnóstico muy sombrío, 85%. Sin embargo, si hay metástasis a distancia, la sobrevida cae a 25% a los 5 años. Esto hablando en general. El tipo tumoral es muy importante. Hemos visto que hay algunos subtipos que son de por sí, intrínsecamente son de buen pronóstico, otros que intrínsecamente son de mal pronóstico, etc. Los márgenes quirúrgicos son importantes porque pueden indicar recurrencia local. Hoy por hoy se está
utilizando mucho la cirugía más conservadora, eso es sacar el tumor y el tejido alrededor del tumor y preservar la mama en la paciente, pero si los márgenes quirúrgicos están comprometidos, entonces hay muchas chances de que haya una recidiva local. em, y para el tumor infiltrante, si el tumor infiltrante no está inmediatamente afectando el margen, se considera que el margen está libre. Y para el carcinoma intraductal, que no hablé nada del carcinoma intraductal, pero ustedes saben que es el carcinoma que está dentro de los ductos, que no invade. Si hay evidencia de carcinoma ductal a unos 2 milímetros del margen quirúrgico, debería estar a más de 2 milímetros para que se considere libre. Porque si no hay hay chances de recurrencia. El compromiso de los vasos es algo que también se evalúa, tanto linfáticos como vasos sanguíneos, cuando uno estudia todos los tumores, y se relaciona directamente con recurrencia local o a distancia. Ya vimos la presencia o ausencia de los receptores hormonales y del HER2, ambos son predictivos. Uno puede predecir un tumor de mejor comportamiento eh, y puede predecir qué tipo de tratamiento va a recibir. Son diametralmente opuestos. El índice de proliferación que había mencionado, esta no, a pesar de que utilizamos y se utiliza en muchos lugares, se fijaron que la clasificación de estos subtipos tumorales no incluye necesariamente, excepto para el luminal B. Algo que tampoco mencioné es la respuesta a la terapia neoadyuvante. Cada vez más se están haciendo diagnósticos de tumores basados en la biopsia, como les mostré. Basado en ese material se puede incluso hacer toda la inmunohistoquímica, se puede hacer estudios de hibridización in situ, etc. Y se puede hacer una terapia neoadyuvante. La terapia neoadyuvante es aquella a la que se somete la paciente antes de la cirugía. Puede servir para disminuir el tamaño tumoral y definitivamente sirve para ver cuál es la respuesta del tumor a la terapia utilizada. Es muy útil o brinda mucha información, sobre todo si es que cuando se termina esta terapia y la paciente se somete a la cirugía, evaluamos la pieza operatoria y no encontramos tumor residual. A eso le llamamos respuesta patológica completa. Esto tiene un significado muy importante, sobre todo en los tumores más agresivos, como son los HER2 positivos o los triple negativos. También en este tipo de especímenes evaluamos cuánta carga tumoral hay y eso tiene su significancia. Hay tumores que responden muy poco o prácticamente no responden a la quimioterapia y otros que desaparecen y cuesta mucho ubicar el sitio de tumor previo. Tampoco mencioné los marcadores genéticos. Bueno, hay varias plataformas que estudian la expresión de genes, algunos relacionados con el tumor, otros relacionados con proliferación celular, otros relacionados con respuestas inmunes, etcétera. Son distintas plataformas y tienen su utilidad en determinados casos. Nosotros, los patólogos en particular, ya no utilizamos esto, ya esto va más allá de nuestra competencia, pero básicamente hay que saber que pueden determinar estas plataformas que evalúan distintos tipos de genes, pueden establecer cuáles son las pacientes que tienen muy bajo riesgo de una recurrencia y generalmente se utilizan con pacientes que tienen tumores pequeños, que no tienen compromiso ganglionar y se puede establecer si una paciente tiene muy bajo riesgo de recurrencia y entonces en esa paciente no utilizar una quimioterapia que de por sí va a tener algún efecto deleterio en la paciente, versus otras pacientes que
si bien tienen tumores pequeños que no tienen metástasis ganglionar, tienen un riesgo más alto de eventualmente desarrollar una recurrencia. Entonces, se justifica el tratamiento con quimioterapia en esas pacientes. Eso es imposible de hacer basado en solamente la morfología, la inmunohistoquímica, etcétera. Bueno, con esto quiero dar por terminado mi exposición y espero que les sirva. Es un pantallazo. Tratamos de cubrir lo que podemos en este tiempo y estoy una vez más agradecido por la invitación. Muchas gracias. Doctor Gollino, agradecemos su participación, no sin antes felicitarlo por la excelente ponencia y darle gracias por su tiempo y la predisposición de compartir sus conocimientos y sus experiencias con la audiencia. Gracias. Siguiendo con el programa, a continuación, damos la palabra al doctor Miguel Corrés. Doctor, adelante, el tiempo es suyo. ¿Entonces puedo iniciar? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Hay algo muy importante sobre la etapificación en cáncer. Ahorita vamos a ver por qué los oncólogos clasificamos a nuestros pacientes de acuerdo a nosotros le llamamos estadio clínico, ¿sí? Y ese estadio clínico nos permite estratificar a nuestras pacientes en diversos grupos, y eso es lo que nos ha hecho conocer por qué algunas de las pacientes tienen éxito con el manejo médico que se les da y otras pacientes desafortunadamente no logran curarse de la enfermedad. Entonces, inicialmente las etapificaciones en cáncer eran basadas en estructuras anatómicas. Buscaban la relación de las estructuras afectadas y de eso dependía la etapificación. Y esta etapificación puede ser clínica. Clínico va a abarcar tanto la exploración física como algunos estudios, dependiendo de cada tumor, son los estudios que se permiten considerar para poder etapificar al paciente. En el caso de mama vamos a ver cuáles son ellos. Y la etapificación patológica, que se refiere al análisis que hacen los patólogos de las piezas quirúrgicas y de los ganglios de la región del cáncer del que se trate. En este caso, hablando de cáncer de mama, pues se refiere al tamaño final de la pieza del tumor de la glándula mamaria y la afección o no de los ganglios linfáticos de la axila. Entonces, es muy importante que sepan que para poder etapificar patológicamente a una paciente con cáncer de mama, tiene que haber iniciado con un tratamiento quirúrgico. Ya en otras pláticas quizás van a ver o ya les han platicado que en cáncer de mama no siempre se inicia con cirugía, a veces se inicia con tratamientos médicos como quimioterapias o hormonoterapia o y casos muy raros, pero también se puede iniciar con quimio-radioterapia y la cirugía se deja en un segundo término. En esos casos, la etapificación que se va a considerar en estas pacientes va a ser la clínica. Muy bien, y aunque parezca un poquito redundante, lo vamos a volver a comentar. La importancia de etapificar a una paciente es porque dependiendo de la etapificación o de la etapa en que esté, de ello va a depender el pronóstico. Y el pronóstico, nosotros en cáncer le medimos dos cosas muy importantes. Una es el periodo libre de enfermedad, que es el tiempo que discurre desde el momento en que la paciente termina su tratamiento oncológico y el momento en el que la enfermedad vuelve a aparecer. Ese tiempo se llama libre de enfermedad y nosotros esperamos que pues quisiéramos, ¿no? Que ninguna paciente tuviera que volver a tener la enfermedad, pero desafortunadamente muchas veces no es así y ese tiempo se mide como el periodo libre de enfermedad. Y una vez que la enfermedad regresa, estamos hablando de una recurrencia y esta puede ser local o a distancia. Entonces, el conocer el estadio clínico de una paciente de entrada nos puede decir o nos puede hablar sobre el pronóstico de que ocurran estos eventos. Y el otro importante es
el tiempo que pasa o la sobrevida también. Otro concepto que utilizamos los oncólogos es las variables que llamamos predictivas, que son aquellas variables que nos van a ayudar a saber qué pacientes van a responder a un tratamiento u otro. En cáncer de mama, como ya lo vieron, bueno, alcanzaba a escuchar un poquito de la plática anterior, la expresión de receptores de hormonas de la proteína ER2 y de otros biomarcadores hace que ya haya tratamientos dirigidos o terapias blancos, se llaman también, para los tumores que tienen esas características. Entonces, la nueva tipificación de la JCC ya incluye estas variantes moleculares dentro de la tipificación para que, ¿por qué? Porque el que exista tratamientos para estas variantes nos va a permitir también a las pacientes tener mejor pronóstico. Bueno, American Joint Committee on Cancer es aparece desde los 50, a finales de los 50, y ellos son los que establecen las reglas para etapificar con un sistema que a lo mejor ustedes han escuchado en otros tumores, que se llama TNM. T se refiere al tumor primario. Tumor primario es el tumor, en este caso es el tumor en la glándula mamaria. La N se refiere a las adenopatías o la afección de los ganglios axilares. Y la M, la presencia de tumor fuera del sitio donde inició el cáncer, en este caso, en el cáncer de mama, aquella enfermedad que esté en hueso, hígado, sistema nervioso central. Entonces, desde ese año se ha ido actualizando este sistema de tipificación y lo ha adoptado prácticamente, pues, o hasta donde yo tengo entendido, Europa, Latinoamérica, gran parte de Asia, han utilizado este sistema y esto nos ayuda también a poder hacer evaluaciones de tratamientos en diferentes escenarios. El poder decir que yo trate una paciente en estadio 1 en México tiene que ser equivalente a una paciente de estadio 1 en otra parte de Latinoamérica o en Canadá o en Estados Unidos, etcétera. Entonces, este sistema, aparte de las ventajas que ya dijimos anteriormente, que nos van a ayudar a conocer el pronóstico y los factores predictivos, también nos va a ayudar a los médicos a comunicar los resultados de los tratamientos, de los estudios que se hagan y de las investigaciones. Muy bien, entonces, el cáncer de mama, también ya lo han visto en otras pláticas, ya no se considera como una sola enfermedad. El cáncer de mama sabemos que involucra muchas, por así decirlo, enfermedades o tipos de cáncer de mama que tienen diferentes características moleculares, por lo tanto tienen diferencia en cuanto a su pronóstico, tienen diferencia en cuanto a sus patrones de recurrencia. Por ejemplo, los ER2 positivos sabemos que tienen más frecuencia de metástasis al sistema nervioso central que otros. Todo el cáncer puede metastasizar a cualquier sitio, pero es el predominante, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los luminales, su patrón de recurrencia es habitualmente, o el más frecuente, es a los huesos, y por ejemplo, los triple negativos hacen más metástasis viscerales. Ajá. Igual, de acuerdo a los tipos histológicos, los lobulillares son tumores que tienen patrones de recurrencia muy erráticos, ¿no? Hemos visto casos de pacientes con recurrencia en el colon, por ejemplo, que es muy poco habitual en un cáncer de mama, o otro a las suprarrenales, incluso a la retina, etcétera. Son sitios inusuales de metástasis y ocurren con mayor frecuencia con los lobulillares. Y también la sensibilidad a ciertos tratamientos va a cambiar dependiendo la variante del cáncer de mama, ¿no? Entonces, algo muy importante a considerar es que cuando hablemos de cáncer de mama, tenemos que darle el apellido, ¿no? El apellido es incluir los patrones de expresión molecular. Otro punto que debemos de tomar en cuenta todavía en los años del mundo incluso, todavía el tratamiento sigue siendo eminentemente quirúrgico. La mastectomía radical propuesta por Halsted
porque el modelo de enfermedad que él describió en su momento era de un patrón eh, de diseminación por contigüidad. Entonces lo que él proponía era que si el cáncer empezaba en un cuadrante de la glándula, de ahí la enfermedad metastasizaba a la axila y de la axila hacia el pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo de Halsted aplica para muchas de las pacientes, pero no a todas. Después se descubrió que algunas de las pacientes con tumores muy pequeñitos sin afección axilar tenían fallas a distancia después de 1 o 2 años, y eso hizo replantear el modelo de recurrencia de los oncólogos para cáncer de mama, y también permitió saber o conocer que la cirugía conservadora era posible, la cirugía conservadora significa no retirar la glándula en su totalidad, retirar solo la parte donde está el tumor con un margen apropiado, y acompañándose de radioterapia se obtenían los resultados en cuanto a control de enfermedad muy similares a hacer una mastectomía radical. Y el otro de los avances en la cirugía en la actualidad para cáncer de mama es igual ya no hacer el vaciamiento axilar de los ganglios, sino se propuso el modelo de ganglio centinela, y este modelo parte del principio de que la linfa lleva un patrón ese sí lleva un patrón ordenado de drenaje, y el primer ganglio donde drena la glándula mamaria, si ese ganglio está libre de enfermedad, se asume que el resto de los ganglios axilares lo están, y por lo tanto se ha evitado hacer un vaciamiento axilar. Otro de los puntos es el tratamiento de quimioterapia adyuvante. Este significa dar quimioterapia después de la cirugía a las pacientes donde clínicamente ya no tienen enfermedad visible. Clínicamente estamos hablando que en un estudio de imagen, una exploración física, no hay evidencia que la paciente ya tenga enfermedad. Sin embargo, se le va a dar una quimioterapia porque, partiendo de la hipótesis de que pudiera haber circulando células microscópicas que no son identificadas en los estudios de imagen, y que estas más tarde podrían hacer que falle la paciente, ¿no? Que tenga una recurrencia. Entonces, también los luminales sabemos que se les da hormonoterapia. Esto ha cambiado en los últimos años. Las pacientes jóvenes con factores de mal pronóstico se ha extendido estos tratamientos. Antes eran 5 años, ahora se propone en algunos casos darlo por 10, y la terapia blanco. Entonces, toda esta evolución de los tratamientos pues ha hecho que el sistema de clasificación anatómico se quede pues corto para poder lograr el objetivo de la clasificación. Entonces, ya desafortunadamente este avance de la ciencia no está en acceso para todas las pacientes en el mundo, que son los estudios multigenéticos, que nos van nos van a predecir de una manera más correcta el riesgo de recurrencia, y de ellos conocemos el Oncotype, que se desarrolló en Estados Unidos, MammaPrint, que es de Europa, y otros menos famosos como el EndoPredict, el PAM50, el Breast Cancer Index, etc. Y estos paneles multigenéticos, la pregunta que se hicieron la gente experta de AJCC es que si estos paneles genéticos nos ayudan al pronóstico, tendríamos que modificar nuestro TNM a partir de los resultados de estos paneles, o simplemente a nuestro TNM habitual tendríamos que agregarle el resultado de estas pruebas. Entonces, ahorita vamos a comentar un poquito más de eso, pero lo muy importante a mencionar es que estas pruebas, al no estar disponibles en todo el mundo, AJCC sigue recomendando que se utilice el TNM y la clasificación anatómica y clínica, y adicional puede quedar de acuerdo si se cuenta con estas pruebas. Pero estas pruebas ellos no recomiendan alguna en particular. La única que tienen agregada a sus guías es la de Oncotype, pero es porque al momento de que se hizo la revisión era la única prueba que tenía evidencia nivel 1 en cuanto a pronóstico. Pero eso no significa que las otras pruebas sean menos válidas o que AJCC recomiende esta sobre las otras.
Muy bien, entonces, para poder tapificar, tenemos que ver los siguientes pasos. El primero es, evidentemente, ante un cáncer, lo primero que tenemos que hacer es confirmarlo. Esto se hace mediante una biopsia. Y no podemos tapificar una paciente que aún no tiene confirmado el cáncer. Esto es muy importante porque los médicos que no se dedican a oncología a veces cometen ese error de ya casi le dan un estadio clínico y resulta que al final era una mastitis o era un problema infeccioso, de una infección crónica o un problema inflamatorio y ya hasta le habían dado ya le habían dado hasta estadio clínico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Primero se debe de contar con la biopsia y ya los estándares actuales recomiendan que todas las biopsias de cáncer de mama deben tener al menos el panel básico de expresión molecular, que es receptor de estrógenos, progesterona, ER2 y Ki67. Entonces, ya en algunos centros adicionalmente están midiendo algunas otras moléculas, pero esas son las básicas que se tienen que tener. Y posteriormente se tiene que hacer una exploración, estudios, nosotros le llamamos estudios de extensión, ¿sí? Para extensiones se refiere a conocer si hay enfermedad fuera de la glándula o si la enfermedad está solo confinada a la glándula y a la región pectoral. Y ponemos aquí con interrogatorio el panel molecular porque hay indicaciones para solicitar el panel molecular y aparte no está disponible en todos los centros, ¿no? Entonces, ojo también aquí con extensión. A veces cuando hay duda de si es cáncer o no, le llaman estudios de extensión y no es el término correcto. Los estudios de extensión son cuando el paciente ya se confirmó, ya se exploró y lo que se está buscando en estos estudios de imagen es confirmar o descartar que haya enfermedad a distancia o enfermedad fuera de la glándula. Muy bien, entonces ahora, cuando confirmación, debe ser mediante una biopsia de corto, también conocida como truco, o una biopsia excisional. Y aquí, ojo, desafortunadamente, supongo que en su país o en México ocurre, incluso en Estados Unidos, en cualquier país puede ocurrir, que pacientes sean llevadas a una tumorectomía hecha por alguien que no es especialista en cáncer, pensando que era un fibroadenoma o que era alguna lesión benigna, retiran la lesión en su totalidad y entonces hasta que el patólogo la revisa y diagnostica cáncer, entonces es cuando la paciente ya a un oncólogo, pero pues ya no hay un tumor que medir porque pues ya fue extirpado, ¿no? Entonces, si la pieza fue trabajada de manera adecuada y la paciente tiene estudios de imagen previos a esa cirugía, pues podemos llegar a una tapificación. De lo contrario, es donde vamos a utilizar el TX, ¿no? O porque ya es un tumor donde ya no podemos saber su tamaño original. Y la histología, como ya les comenté, la tapificación de la que vamos a hablar el día de hoy en esta plática se refiere solo a los tumores epiteliales, que son los lobulillares, los ductales y los ductolobulillares. Se excluyen los sarcomas, se excluyen los filodes, porque esos utilizan otra tapificación que se estudia dentro de los tumores de tejidos blandos, que son los sarcomas. Y algo importante que nos debe dar el patólogo es el grado de la lesión. Para el caso de los ductales se utiliza la clasificación de Nottingham, que ya la vieron en otras pláticas. Y para el caso de los tumores in situ se utiliza leve, moderado. Y la histoquímica, muy importante en la exploración física, se debe de inspeccionar cuidadosamente ambas mamas. Puede haber cáncer de mama bilateral o incluso puede haber un metastásico de una mama a la otra y por lo tanto es que la exploración de ambas mamas es necesaria. No se debe de omitir, aunque la paciente llegue ya con una mastografía o un ultrasonido, la exploración física no debe de omitirse. Y es muy importante palpar la piel, es muy importante hacer una palpación superficial y profunda de la glándula y
ha habido también ocasiones en las que hay una discordancia entre la exploración física y el estudio de imagen. Si el estudio de imagen me está refiriendo a una lesión de 1 centímetro y yo estoy tocando una lesión mayor o más grande, pues debemos de primero verificar que esos estudios realmente correspondan a la paciente que está acudiendo a consulta. Parece que no pudiera pasar, pero sí es un error que a veces ocurre, que los laboratorios nos cambien las imágenes o uno por error toma los estudios de la paciente que va antes o después de la consulta. Entonces es muy importante siempre correlacionar el hallazgo de la exploración física con el hallazgo de la imagen. Y muy poco habitual que un cáncer, que a lo mejor la imagen sea de un tiempo que ya esté mucho tiempo antes de la consulta y a lo mejor el tumor tuvo un crecimiento muy rápido. Eso nos tendría que hacer pensar que a lo mejor no es un cáncer de mama habitual, pudiera tratarse de algún otro tipo de cáncer que con comportamientos más agresivos. Uno de ellos, por ejemplo, y afortunadamente es muy raro, es el linfoma mamario. Entonces, los linfomas mamarios tienen crecimientos muy rápidos, destruyen la piel y tienen comportamientos clínicos diferentes. La axila se tiene que palpar también, correlacionándola con los estudios de imagen. Se debe palpar siempre el hueco supraclavicular y el cuello. ¿Por qué? Porque son los sitios donde con mayor frecuencia va a ocurrir enfermedad concomitante de la glándula mamaria. Muy bien, y ya hablando de los estudios de imagen, es muy importante que los estudios de imagen, para considerarlos para tipificación, tienen que haberse realizado en un rango no mayor a 4 meses entre el diagnóstico y el tratamiento inicial. Si pasa más de este tiempo, esos estudios de imagen pues deben de actualizarse o no deben de ser considerados para establecer una etapificación. Entonces, los hallazgos relevantes que debemos de buscar en los estudios de imagen es confirmar el tamaño del tumor, la invasión a la pared torácica para los tumores avanzados y dependiendo el estadio clínico que estemos sospechando, va a ser los estudios que se tienen que solicitar al paciente para que se descarte enfermedad en hueso, pulmón, hígado, sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Ojo, muy importante, cuando se piden este tipo de estudios de extensión, no nada más nos vamos a guiar por la etapificación clínica, sino también nos vamos a guiar por los síntomas que el paciente nos refiere. Si la paciente nos refiere cefalea que no cede y que es de aparición actual, que ella no refiera antecedentes de migraña, etcétera, pues estamos obligados a descartar que no tenga enfermedad en el sistema nervioso central, un dolor en columna, en pelvis, etcétera. Cualquier síntoma que el paciente nos refiera con cáncer se debe de agotar el interrogatorio de la exploración y solicitar los estudios de imagen necesarios. Y muy importante, ya un gran porcentaje de pacientes se va a diagnosticar cáncer en una etapa subclínica. ¿Cuál es esta etapa subclínica? La paciente que se encuentra una lesión en su mastografía de tamizaje. Es una paciente que no tiene ninguna molestia, que no se siente ninguna bolita, que en su mastografía anual le encuentran una lesión o ya sea o en un ultrasonido o en un complemento de ambos estudios. Y aquí es muy importante porque como son lesiones no palpables, la etapificación va a partir de los estudios de imagen, al menos la etapificación clínica. Si esta paciente se inicia con cirugía, después se va a confirmar con la etapificación patológica. Y también estos estudios nos van a ayudar también a establecer el T y el N, ¿no? O sea, tanto el tumor como la afección. Y aquí la resonancia magnética realmente puede ser complementaria, pero no es un estudio que sea necesario para la etapificación. Su ausencia pues no nos preocupa. En estudios se ha demostrado que la resonancia no nos incrementa que tengamos márgenes libres en cirugía y tampoco se ha visto que haya un impacto en sobrevida por utilizar resonancia versus la mastografía y ultrasonido habitual. Bueno, pues ya entrando un poquito mencionando esto,
Lo pueden ustedes consultar en cualquier momento, pueden traer un manual en el teléfono inteligente o pueden tenerlo incluso impreso, no sé. Lo importante es entender cómo interpretarlo, no tanto aprendernos el dato de memoria de las medidas, ¿no? Pero aquí vemos, bien, por ejemplo, los tumores que se llaman T1, ajá, son aquellos que en cualquiera de sus ejes mayores no mide más de 2 centímetros. Ajá, aquí le ponen 20 milímetros, ¿sí? Pero ese es el límite. Cualquier tumor que mida menos de 2 centímetros en su eje mayor es un T1, ¿sí? Si este tumor lo midió el patólogo en una pieza de mastectomía, en una pieza de una biopsia excisional, se le va a poner el sufijo, una P minúscula, y va a decir P minúscula T1, ese significa que por patología se midió, ¿sale? Si esto vemos que todavía lo vamos a subdividir en A, B y C, dependiendo los milímetros. Si es un tumor de menos de 5 milímetros, es un 1A. Si mide entre 5 y 10, es un 1B. Y si mide entre 10 y 20, es un 1C. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos obviamente no los vamos a palpar nunca, ¿no? Solamente que estuviera muy superficial a la piel, lo cual nunca ocurre. Y aparte, si tiene afección a la piel, pues ya vamos a ver ahorita que es un estadio más avanzado, aunque sea chiquito. Entonces, estos, ya sea que los diagnostique el patólogo en la pieza definitiva o utilicemos precisamente el ultrasonido o la mastografía para medirlos. En este caso, el ultrasonido es más fiable porque la mastografía, al haber una compresión a la glándula, puede aparecer la lesión un poco más grande de lo que realmente la tiene, ¿no? Muy bien, ahora los T2 y los T3, pues más fácil, ¿no? Tumores que miden más de 2 centímetros, pero menos de 5 son T2, y los que miden hasta 5 centímetros son T3. ¿Sí? Los T4, estos tumores, se pueden dar cuenta aquí en estos diagramas, es la, es el tumor, el 4A es porque afecta la pared torácica, el 4B afecta la piel, ya sea que haya implantes en la piel o haya la apariencia de piel de naranja, y los T4C afectan tanto piel como pared torácica. Aquí podemos ver aquí, ¿no? Afectan de un lado a otro, son los T4C. Entonces, cuando un tumor es un T3 o un T4, cualquiera de sus variantes, nosotros ya habláramos de que esa paciente ya tiene una enfermedad localmente avanzada. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar un poquito del drenaje de la mama. La mama va a drenar principalmente a la axila, pero también va a drenar a la cadena mamaria interna. ¿Sí? Y de aquí los ganglios de la axila se continúan con el trayecto de la vena axilar y se van a dividir de alguna manera un poquito arbitraria o anatómica en 3 niveles, el nivel 1, 2 y 3, aquí lo ponen de colores. El nivel 1, que es el verde, son los que están laterales al borde del pectoral menor. Aquí lo vemos, el que representa el pectoral menor. Todo lo que esté lateral hacia afuera es axilar. Ojo, cuando hay ganglios intramamarios, también se considera nivel 1, en el caso para el tema de tapificación. ¿Sí? Los ganglios que también que se encuentran entre los músculos pectorales o entre el borde lateral y el borde medial del pectoral menor, esos son el nivel 2, y los que están del borde lateral del pectoral menor hacia la clavícula, aquí la vemos, o el ligamento de Halsted, son el nivel 3. Cuando hay afección del nivel 3 de ganglionar, el pronóstico obviamente es peor que cuando solo hay nivel 1 o 2 afectados. Entonces, es importante que en cirugía, cuando se envíen estos ganglios, se manden en frascos separados, mencionando que son de nivel 3. ¿Sí? Bien, y entonces aquí, dependiendo de la afección axilar, aquí vamos viendo igual, van desde el E1 hasta el N3, va avanzando, ¿verdad? Si son ganglios aislados, ¿sí? Es un N1. Si hay ganglios fijos, o sea que se peguen uno con otro y tengan enfermedad, ya estamos hablando de un N2A.
o cuando hay ganglios en la mamaria interna, pero no axilares, es un N2B, ¿sí? Si se dan cuenta, conforme avanza el número y la letra, la afección anatómica está relacionada a un peor pronóstico o a un pronóstico más sombrío, ¿no? Entonces, así lo vamos viendo. Ahora, vamos a detenernos un poquito de hablar de los ganglios solitarios cuando tienen enfermedad, porque ahora como les comenté hace un momento, el cáncer de mama se diagnostica cada vez de forma más temprana y la enfermedad microscópica o las micrometástasis también las estamos viendo con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, el advenimiento del ganglio centinela nos permitió empezar a conocer que había ganglios con afección micrometastásica y en un tiempo pues hubo mucha duda sobre si esas pacientes deberían de manejarse como axilas positivas, como las tradicionalmente positivas, que eran las donde el ganglio era muy evidente la enfermedad o no. Y pues ya se vio que no, que la enfermedad minúscula en los ganglios no nos cambia los pronósticos de manera considerable, por lo tanto ya la enfermedad microscópica de los ganglios también ya se divide. Nosotros hablamos de un N1 cuando hay más de 2 milímetros de enfermedad en el ganglio, o sea, ese ganglio sí se considera el tradicional N1. Ajá. Y cuando tiene enfermedad menor a 0.2 milímetros y que ésta se identifica por inmunistoquímica, se le va a poner la aclaración I de inmunistoquímica positivo y se le va a poner el prefijo P minúscula a ese ganglio. Ajá. Y cuando la enfermedad es mayor a 0.2 pero menor a 2, ese se va a llamar PNU-MI, que es micro. O también se denominan micrometástasis. Entonces, estos también se llegan a llamar células sueltas, micrometástasis y las macrometástasis, que son más de 2 milímetros. Entonces, igual como vimos hace un momento, cuando le ponemos el prefijo P, nos estamos refiriendo a hallazgos de patología, y aquí vamos viendo igual cómo conforme avanza el número y la letra, pues va avanzando la afección, ¿no? Entonces tenemos aquí que cuando hay enfermedad microscópica en la mamaria interna es un PN1-MI, ¿sí? Aquí en la axila, perdón. Cuando hay en la mamaria interna es un 1-B, y cuando hay en ambos lados es un N1C. ¿Sí? Los N2, ya estamos hablando de ganglios, más de un solo ganglio. En los N3B hay afección tanto en mamaria como en axila, y así lo vamos viendo. ¿Okay? Bien, y ya después, teniendo nuestro T, teniendo nuestro N, la M la dejé ahorita hasta el último porque la M simplemente se refiere a que si hay o no hay metástasis. En el caso de glándula mamaria es así de categórico. ¿Tienes o no tienes metástasis? ¿Sale? En otros tumores, por ejemplo, en ovario, ya hemos subclasificado las metástasis dependiendo si son a pleura o si son a otros órganos a distancia. En cervicuterino igual, ustedes han de recordar que cervicuterino en estadio 4, por ejemplo, se subdivide dependiendo si es afección a vejiga o a distancia igual, ¿no? Pero bueno, eso nada más es como para contrastar las clasificaciones, pero aquí vamos viendo en esta tabla cómo las combinaciones nos van a dar los estadios clínicos. Entonces, vamos desde el estadio 1A hasta el estadio 4, ajá, y evidentemente conforme más avanza la letra Y, entonces avanza la afección tanto del tamaño del tumor o la afección de los ganglios. Y si se dan cuenta, cualquier paciente que tenga enfermedad metastásica automáticamente ya es un estadio 4. Estas pacientes ya no les podemos ofrecer una curación, pero sí un control de algunas de ellas puede ser a muy largo plazo, con una calidad de vida muy buena en algunos casos, pero son pacientes que ya no consideramos curables. Entonces, no importa si sea una lesión muy pequeñita, no importa si haya afección o no de ganglios, la sola presencia de metástasis nos convierte en un estadio 4. ¿Okay?
Bueno, y aquí pongo un ejemplo de una enfermedad que no deberíamos de ver ya pacientes que lleguen así, pero desafortunadamente nos siguen llegando. Aquí vemos cómo hay una afección franca de la piel, incluso se ve una área eritematosa en la mama contralateral, que pudiera ser una metástasis de esta, entonces esta lesión de la mama contralateral requiere también una biopsia, y la afección de la piel, lo retraído de la glándula, pues evidentemente nos estamos ante un T4 mínimo, un T4 C, porque está afectando probablemente pared y piel. Aquí vemos otra lesión, esta es una lesión exofítica, es un tumor fungante, y vemos aquí la afección ganglionar de la axila. Esta paciente, pues igual estamos ante un T4 y estamos ante un N2 mínimo, ¿no? Con una probabilidad de que tenga afección sistémica, pues altísima, ¿no? Entonces, estos casos son muy tristes que sigan ocurriendo, pero desafortunadamente siguen apareciendo. Doctor, su presentación ya culminó. ¿Sí? Y ya terminamos. Ok. Doctor Corres, la Asociación UCA le agradece cordialmente por compartir con la audiencia sus experiencias. La ponencia estuvo excelente y tanto al doctor Corres como al doctor Bollino, nuestra sociedad científica les dice gracias y que la relación siga abierta para planificar futuras actividades a favor de la educación de los estudiantes del área de salud. De esta manera, damos por culminado el día 2 del ciclo de videoconferencias, Cáncer, más allá del tratamiento. Hasta pronto.